gente con un video más. Este tema en realidad me tomó por sorpresa, pero es algo interesante para analizar y creo que también para las personas pues que son de áreas latinoamericanas, España, en fin, puede llamarle la atención. Y tiene que ver con uno pues de nuestros baluartes más importantes en arquitectura, en infraestructura y pues de nuestro legado del siglo XIX. Y nos referimos al Teatro Nacional. El Teatro Nacional es quizás nuestro símbolo o nuestro baluarte más grande que tenemos de todo ese legado cultural pues de nuestros padres de la patria en Costa Rica. El Teatro Nacional es símbolo pues de todo lo que es la cultura de la época, como les mencionaba, revolucionaria, independentista, liberal en algunos casos, que trae pues todo este, digamos que avance o crecimiento cultural que tuvimos pues de la tradición francesa, de la tradición inglesa, eh, de todo lo que se logró dar luego ya de pues la emancipación que tuvimos nosotros de lo que era el imperio español. El Teatro Nacional en Costa Rica está pasando una situación bastante grave y tiene que ver con pues que sus instalaciones están empezando a caerse. Y claro, ¿verdad? Estamos hablando de un edificio que ya casi va a cumplir 2 siglos, si no es que ya los cumplió, y que también pues es un edificio que por su tipo de estructura, por su tipo de diseño, pues necesita constantes reparaciones, ¿verdad? Cada vez el material se va haciendo más débil, el pasar del tiempo pues claramente hace que todo se vaya desgastando y pues hay posiciones, ¿verdad? O sea, a lo que quería llegar era esto, las posiciones. Hay posiciones que dicen de que no deberíamos de darle tanta preocupación a este teatro, ya que el país está en una crisis bastante seria y necesita pues una reforma total hacia la economía, porque digamos hay otras áreas que son prioridad. Uno pensaría en el área de economía, en el área de trabajo, en el área pues de manejo social, o sea, salud, en fin. Mientras que esto, pues bien que mal, es un área de cultura y entonces no se le tiene que dar tampoco un fin tan prioritario. Y luego pues está la otra posición que dice que no, que en el fondo pues es nuestro legado, es nuestra cultura, es nuestra base y entonces pues tenemos que estar del lado claro de que sí se tiene que invertir, o sea, es baluarte de nuestro arte, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, en fin. Yo voy a dar una opinión intermedia, porque en el fondo no estoy ni de un lado ni del otro, y les voy a explicar por qué. Yo pienso, y esto ya es una posición personal, que de nada sirve, y esto es incómodo para mí, pero de nada sirve mantener cuestiones culturales o artísticas si nuestra idiosincrasia costarricense no tiene conocimiento. ¿A qué me quiero referir? ¿De qué nos sirve tener un teatro con 200 años de historia si nosotros ni siquiera conocemos los 200 años de historia? No sabemos los hechos importantes que se han generado ahí, no sabemos sobre nuestra cultura nacional, no tenemos noción de nuestro sentido patriota. Es que, a ver, yo con Costa Rica tengo un problema bastante serio, y se lo digo a los costarricenses que ven este video, y a otras personas pues del extranjero. Y es que Costa Rica, su historia es desconocida. O sea, si uno no se propone a buscarla por su cuenta o por su interés, la historia de Costa Rica está marcada en un formato de libros de estudios sociales y ya. O sea, a nadie le interesa, a nadie le importa. Entonces, ¿de qué me sirve mantener o sostener una historia de 200 años si en el fondo yo como costarricense no la valoro? No intento respetarla, no intento darle el sentido que se merece, no me preocupo, no, o sea, a ver, yo creo que los padres de la patria y las grandes figuras pues que revolucionaron y hicieron estos cambios, pues ellos querían la modernidad, la visión, el progreso. Y si ellos dicen hoy que el teatro ya no está preparado para la visión del futuro,
pues yo creo que ellos también hubieran dicho, no, vamos a futuro, vamos a ver cómo está el avance, cómo podemos desarrollar, cómo podemos mejorar. Entonces, en ese sentido yo creo que es bueno recordar, o sea, yo no digo que esté mal tener un baluarte o esto, pero lo que deberíamos es de crear esa idiosincrasia. ¿De qué me sirve tener tantos edificios, tantas estatuas, tantos homenajes, si yo no recuerdo esas figuras? Si yo no les doy el interés que se merecen. O sea, eh, ponían un caso muy interesante yo revisando, que era el de la Hacienda Santa Rosa, la casona de Santa Rosa, donde fueron las famosas batallas, la primera gran batalla tal vez de Costa Rica recordada, que es la batalla de Santa Rosa, 20 minutos de historia en donde vencimos a los filibusteros, comandados por William Walker, que en el fondo la Hacienda Santa Rosa pues no le dieron la preocupación que se debía, se empezó a derrumbar y ya hoy pues la hacienda es se le trata como museo, pero en el fondo no tiene ese atractivo que tenía antes y pues ya no es un lugar pues ni siquiera para el costarricense, eh, ¿cómo se llama? Pues atractivo. Y también en el fondo el costarricense ha ido perdiendo el interés de que fue la batalla de Santa Rosa. De hecho es una batalla que al punto de que ni siquiera tenemos como una conmemoración seria. O sea, la batalla de Santa Rosa pues ahí existe el 20 de marzo. Pero lo mismo pasa con esto. O sea, ¿de qué me sirve a mí sostener una cultura si no logro que esa cultura trascienda sobre mí? Y eso yo lo critico mucho de las sociedades jóvenes ahora. De los jóvenes que vienen en función del progresismo y de levantarse y de enfrentar el conservadurismo. Bueno, eso es enfrentar el conservadurismo, así a ustedes les parezca raro. ¿Por qué? Porque si ni siquiera respetan la idiosincrasia del país, ¿para qué sostener cosas que no les van a interesar con el tiempo? O que van a buscar modernizarlas. O que les va a traer pues lo que pasan criticando, las cuestiones del conservadurismo y de la cultura antigua y que los viejos bagajes. O sea, yo sé, el arte es importante, pero bajo la visión futurista, yo creo que también los padres de la patria y las figuras que construyeron este edificio, pues deberían de estar diciéndose hoy, ok, esto era lo que nosotros veíamos a futuro. ¿Qué podemos hacer para futuro nosotros desde el siglo XXI? Ahora bien, yo no digo o sea, que dejemos que el Teatro Nacional se caiga y se hunda. Pero yo vi una decisión muy interesante que había planteado un compañero, que es muy bueno en estos temas de economía y esas cosas. Creo que está muy adelantado en la visión económica de los europeos, que aquí en América Latina pues parece que estamos muy atrasados por los motivos que ya hemos visto, que es la famosa concesión. Yo soy creyente en que en realidad ya no podemos estar peleando ni con la empresa privada ni que todo lo tiene que hacer el Estado. O sea, yo creo que se puede llegar a una negociación con la empresa privada y que nos ayude a alivianar un poco la situación, porque no puede ser tampoco el Estado el que ponga toda la mano. Yo creo que poner todo el peso para esta situación es también pensar de manera extraña sobre lo que es la prioridad de Costa Rica. Para mí, personalmente lo digo, de nada me sirve tener arte si yo no construyo arte. De nada me sirve tener recuerdos, estatuas de Bolívar, de San Martín, de O'Higgins, de Braulio Carrillo, de Juan Moraporra, de todos los héroes que ustedes quieran ver en Costa Rica y fuera de Costa Rica, si no les doy el valor que se merecen, si no conozco su historia, si no conozco su interés. O sea, están ahí, ¿y para qué? ¿Para acto protocolario? No, no sirve. Entonces, yo quiero que el Teatro Nacional lo llevemos más que como un edificio, como un símbolo de nuestra patria, de nuestra idiosincrasia. Y si así no se lleva, pues entonces ¿para qué está? Lo mismo con un montón de áreas importantes, la Cancillería de la República o el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, tenemos tantos edificios, bueno, la Casona de Santa Rosa, eh, tenemos bastantes baluartes arquitectónicos que nos importan y que nos deberían de causar orgullo. Pero también hay que entender de que de nada sirve tener estos edificios, estas megaconstrucciones, estos avances de tantos años, si en el fondo nosotros
simple y sencillamente no creamos nuestra propia cultura, no creamos nuestra propia idiosincrasia, no le damos el debido respeto a lo que es, más allá de la visión, porque esto es lo interesante y esto es lo que ha hecho que en América Latina pues muchos países no trasciendan y en Costa Rica pues que la historia sea tan perdida, a mi punto de vista, y honestamente creo que hoy le pregunto a varias personas de mi país sobre los padres de la patria, sobre las figuras más representativas o los padres de la patria vecinos y también quedamos mal, ¿verdad? Entonces, a lo que yo quiero llegar es a eso, o sea, que empecemos a construir ese arte, a construir ese deseo de llevar nuestras raíces siempre, que no tenga que ser solamente con una construcción, sino más allá. 31 millones, más o menos, es lo que costaría la construcción, o la reconstrucción, mejor dicho, reparaciones y todo lo demás. Si en realidad el país quiere mirar hacia el futuro, para mí la única solución es así, una concesión. No lo dejaría todo en manos del Estado. Porque también, si no pensamos en los ciudadanos, si no pensamos en la educación, si no pensamos en la economía, si no empezamos a pensar en que este país necesita reformarse completamente, reconstruir un teatro va a ser un, con el respeto que se merece, un gasto innecesario en lo que es crear patria para el país. Para mí, la patria se construye con uno. Pueden haber edificios, recuerdos, memorias, historia, pero uno es quien hace la historia, no estas construcciones y estas cuestiones. El arte tiene que seguir, la cultura tiene que seguir, el respeto hacia el desarrollo nacional tiene que seguir, pero siempre entendiendo eso, que la prioridad siempre va a ser el ciudadano costarricense y su avance. Y muchas personas hicieron sacrificios a lo largo de la historia. Se me viene a la cabeza uno muy importante, que fue el de Francisco Miranda. Francisco Miranda, aprovechando que he estado leyendo sobre esta figura, Francisco de Miranda tuvo que dar su barco al que le puso el nombre de su hijo se llamaba Leandro, le pusieron, como lo habían tomado, lo habían ayudado con su creación y todo, los británicos le pusieron el Leander, y fue el barco de él durante muchos años, y él, como fracasó en una misión, tuvo que entregarlo. Era un baluarte para él. Y tuvo que entregarlo por su amor a la patria y sobre todo por su interés de querer seguir haciendo las luchas. Esos son los sacrificios que a veces se tienen que hacer por sostener un ideal. Y podríamos buscar muchos más. Pero les pongo ese aprovechando la situación que estamos pasando. Sin más que decir, me despido. Buen día.